Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, les presentaremos otro aspecto de los trabajos del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. A continuación, les presentamos las conclusiones de la Mesa 5, de los sentimientos de la nación y de la Constitución de Apatzingán hasta los derechos humanos en la actualidad. Y daremos inicio con las ponencias de la Mesa número 6, la división de poderes en la Constitución de Apatzingán. En esta emisión conoceremos que la democracia no es unanimidad ni, por supuesto, imposición, sino la prevalencia de la regla de la mayoría, con el máximo respeto a la diversidad. De ahí la división de los poderes en la Constitución. Las y los invito a que se quede con nosotros. Agradecemos mucho la brillante intervención del doctor José Luis Soberanes, quien nos ha hablado en su exposición de un recorrido de los derechos humanos, partiendo de la Constitución de Apatzingán como de la que se presentaba más avanzada entre las de la época y teniendo como fundamento y único fin el respeto de los derechos humanos por parte de las instituciones, la definición del sufragio universal, cuestiones de extranjería, la referencia a los 4 pilares fundamentales de los derechos humanos y otros muchos temas que han descendido a particularidades tales como la diurnalidad de las actuaciones oficiales, lo cual nos ha hecho pensar en una antigua ley, la ley de las 12 tablas, en donde se menciona que el ocaso del sol es justamente el término en el que se terminan estas actuaciones. Quizás también en la materia judicial tenemos esta habilitación de horas inhábiles, podríamos reconducirla en nuestra tradición muchísimo más allá. Ha destacado también la vinculación con la Constitución de Cádiz y la protección de los derechos humanos que se han hecho en las constituciones sucesivas. Agradecemos mucho al doctor y pues ahora daríamos paso a el diálogo con los asistentes. Yo le rogaría a la doctora Speckman, si fuera tan amable, de dar respuesta a las preguntas que han sido ya formuladas tras su intervención y la doctora me ha pedido leer ella misma la pregunta y le cedo la palabra. Adelante, doctora. Bueno, gracias por sus preguntas. Me hicieron llegar 2 de ellas. La primera tiene que ver, pregunta si el texto de Apatzingán es producto del Pacto Social Popular o convergencia de intereses de los factores reales de este poder. Bueno, esta pregunta tiene que ver con los alcances de la representación y sin duda era muy limitada en la Constitución de Apatzingán y en general en estos primeros años. La segunda pregunta tiene que ver con los límites más importantes de la libertad de expresión establecidos en la Constitución de Apatzingán y la evolución de dicho derecho. Bueno, como había mencionado, básicamente en Apatzingán se consideran 3 límites a la libertad de expresar ideas por medio de la prensa. Los ataques a la religión, aparece este límite en algunos otros ordenamientos, en algunos reglamentos del jurado de imprenta, de la ley de imprenta, pero desaparece ya con la secularización. Otro elemento que aparece en Apatzingán, otro límite, es la perturbación de la tranquilidad pública, pero en un primer momento se prohíben ataques a las autoridades y las leyes establecidas y ya en los ordenamientos más tardíos se habla simplemente de perturbación de tranquilidad pública o de seguridad interior y exterior de la nación. Y finalmente la cuestión del honor
de los otros, también mucho más presente en los primeros textos, siglo XIX, desaparece ya en el siglo XX, y también en los primeros textos esta cuestión se liga a la preservación de la moral pública o a la imposibilidad de imprimir y hacer circular o escribir textos obscenos. Básicamente esto es Apatzingán y esto es la evolución. Gracias, doctora. Yo voy a dar lectura a las preguntas que se le han formulado al doctor Soberanes y suplicándole si las pudiera responder en tiempo breve, tanto como sea posible. Sí, claro. Para ajustarnos lo más posible al tiempo, doctor, si fuera tan amable. Pregunta el doctor Herrera Peña, si la justicia no descansaba en la ley, ¿en qué descansaba? No, pues es que es el principio de legalidad, ¿no? Pues el derecho a la legalidad es que tiene que estar sujeta a la ley. Ya se le quitaba la discrecionalidad a los jueces, ¿no? Es el origen del Tribunal de Casación francesa, ¿no? Y luego del recurso de nulidad entre nosotros. Gracias, doctor. La pregunta siguiente la formula Tonantzin Sandoval. ¿Cómo ha sido el proceso de reconocimiento de los derechos humanos respecto de la concepción de los derechos fundamentales y de qué manera influye la aportación de Morelos? Bueno, es que normalmente fue una visión, durante todo el siglo XIX fue una visión justnaturalista, ¿no? Inclusive hubo una discusión del artículo primero en el Congreso del 56, cuando se discutía aquel artículo de que los derechos del hombre son las bases, el fundamento de todas las instituciones, etcétera, etcétera. El nigromante dijo, no es cierto, ¿verdad? No es la naturaleza humana, sino es la ley el fundamento. Fue la primera discusión justnaturalismo, positivismo que se dio en el Congreso del 56 entre el nigromante y fundamentalmente la comisión redactora. Luego ya va a ser en la Constitución del 17 donde se adopta la posición just positivista, ¿no? Las garantías que otorga esta Constitución, la cual va a cambiar en el 2011 cuando habla ya de los derechos que reconoce esta Constitución, ¿verdad? Es más o menos así a grandes rasgos. Gracias, doctor. Pregunta Alejandro Lozano, ¿qué impacto tuvo la Constitución de Apatzingán en la de 1824 en términos del respeto a los derechos humanos? Pues no mucho, ¿no? No fue mucho. Aquí quizá le podemos preguntar al doctor Moisés Guzmán sobre los diputados de Apatzingán, pero parece que no hubo mucha vinculación, ¿verdad? Gracias, doctor. Ernesto Corona pregunta si el derecho a la educación se establecía en el constitucionalismo gaditano. No. Muy bien, una respuesta contundente. Alejandro Pardavé pregunta cuál podría ser la relación entre la separación de Texas y la abolición de la esclavitud en México en 1837. Sí, es que pues no sé cómo llamarles, ¿no? Los migrantes anglosajones traían sus esclavos y ellos se oponían a la esclavitud, ¿no? Ellos se oponían a la abolición de la esclavitud. Y eso fue lo que detenía y lo cual reclamaban. Por eso cuando se da la separación de Texas en el 36, al año siguiente se hace la abolición de la esclavitud sin ningún problema. O sea, fue inclusive yo hace poco escribí un artículo, ¿verdad? Ahí está en la revista Juris, sale todo referido a todo esto, ¿no? Muy bien, doctor. Una pregunta que se refiere más a la actualidad. ¿Por qué reformar la Constitución?, pregunta Carlos Roque, en el año del 2011. ¿Cuál es su perspectiva de dicha reforma ante las vicisitudes tan graves que se han suscitado? ¿Qué podemos decir de los derechos humanos en la actualidad? Bueno, aquí me llevaría una hora contestar esta pregunta. Bueno, pero seguro podría sintetizar un poco. Desde el año 2000, cuando vino el cambio de partido,
la legislatura empezó a hablar mucho sobre esta reforma de derechos humanos, o sea, no es algo que a alguien se le ocurriera, ¿no? Fue todo un movimiento que se dio los primeros años de este siglo, hubieron varios proyectos, muchos proyectos al respecto, y finalmente pues el que quedó en el año 2011, reforma que yo veo muchos problemas, no los voy a mencionar aquí, muchos problemas en la aplicación. No es así que muchos de ellos lo derivan a las leyes reglamentarias y se dice dentro de un año, y no pasó un año, ya ha pasado 3 años y no se han podido reglamentar, y ni quiero que se reglamente porque son muy complicados lo que ahí se establece. Gracias, doctor. Y una última pregunta de Francisco González. En esta evolución que usted ha expuesto, ¿cómo podríamos entrar el contraste y la evolución de los derechos político-electorales desde Apatzingán a la fecha? ¿Cómo podría ser? No, pues eso también es algo muy complicado, ¿no? Acuérdense ustedes que de acuerdo con la tradición de Cádiz era la elección indirecta, entonces se prevían 3 instancias. En el 57 hubo un gran esfuerzo por querer hacer la elección directa, no se logró. Madero había hablado de esto y no va a ser sino hasta el siglo XX cuando se logró ya la elección directa. Entonces es una evolución muy complicada, ¿verdad? Y aquí también nos llevaremos mucho tiempo. Aquí, este tribunal se ha dedicado mucho a estudiar, muchos estudios que ha hecho este tribunal al respecto, ¿no? Yo los remito a aquellos. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues como cierre de la mesa, quisiera nuevamente agradecer a los distinguidos ponentes que nos han honrado con su presencia, la doctora Elisa Speckman, el doctor José Luis Soberanes. También quisiera agradecer muy cumplidamente a todo el público que ha asistido a esta mesa en la que se ha analizado el itinerario histórico desde los sentimientos de la nación y Apatzingán hasta la actualidad, en tanto lo que ha permitido el tiempo, y por supuesto también a los distinguidos académicos que nos han honrado con su presencia, y al excelentísimo señor embajador Jaime del Arenal, que es embajador de la República Mexicana ante Ecuador y que nos ha distinguido también con su asistencia. Muchísimas gracias. Ahora se le hará entrega a los ponentes de un reconocimiento. Así es, doctor Carlos Soriano Cienfuegos. En este momento es cuando el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral, el doctor Carlos Báez Silva, se aproximará a este escenario para hacer entrega, como lo ha venido haciendo durante el transcurso de este seminario, de los reconocimientos a la integración de la mesa que culmina en este momento. Así es que entrega los documentos a nombre de las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral a Elisa Speckman Guerra, al doctor José Luis Soberanes Fernández y desde luego al moderador, doctor Carlos Soriano Cienfuegos. Concluye esta mesa, invitamos a todas y todos ustedes a que nos acompañen a la siguiente. Les damos nuevamente la bienvenida a quienes hoy nos acompañan en esta sexta y última mesa de trabajos que nos convocan. En este seminario, la Constitución de Apatzingán y la Libertad de América Mexicana. La mesa de trabajo número 6 se denomina La división de poderes en la Constitución de Apatzingán. Presento con mucho gusto a todas y todos ustedes, a los integrantes de esta mesa de trabajos. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana, Cuba. Se ha desempeñado como abogado postulante y como profesor universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela de Humanidades de la Universidad de Guerrero, de la que, por cierto, fue director. También ha sido profesor invitado en las universidades de Laval, Ottawa, en Canadá, Johns Hopkins, en Washington y en otras universidades. Señoras y señores, con ustedes el doctor José Herrera Peña.
Doctora en Historia por el Colegio de México y especialista en Historia de la Justicia durante el Segundo Imperio. Además, profesora del Departamento de Filosofía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Con agrado presento a todas y todos ustedes a la doctora Georgina López González. Abogado por la Universidad Autónoma de Guerrero, además de contar con los grados de maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado de estudios avanzados en Derecho Administrativo cursado en la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, catedrático en posgrados de diversas universidades nacionales y técnico académico e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También ha sido secretario de Investigación y Docencia en el Colegio de Guerrero, coordinador editorial del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso Mexiquense e investigador y secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Señoras y señores, con ustedes el doctor David Cienfuegos Salgado. Para moderar esta mesa de trabajos, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla AC, con estudios de posgrado en universidades, tanto nacionales como internacionales y aspirante al grado de doctor en Derecho por la Universidad de Alicante. Actualmente se desempeña como visitador general del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con más de 17 años de servicio en el tribunal, ocupando cargos como coordinador general de asesores del magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey y secretario instructor de ponencia del entonces magistrado presidente José Luis de la Pesa. Catedrático a nivel posgrado y licenciatura, observador electoral internacional, juez de la competencia internacional Eduardo Jiménez de Arechaga en San José, Costa Rica, asesor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y autor de diversas publicaciones en materia procesal, electoral, control constitucional y convencional y argumentación jurídica, entre otras. El maestro Rubén Enrique Becerras Rojas Betis. Cedo con todo respeto el uso de la voz al maestro Rubén Enrique Becerra Rojas Vértiz. Muchas gracias, Lucy. Buenos días, buenas tardes a todos. Doctora Georgina López González, doctores José Herrera Peña y David Cienfuegos Salgados, estimadas compañeras y compañeros, amigas y amigos, sean bienvenidos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco la distinción que me permite participar en este evento de relevancia nacional y compartir la mesa con tan distinguidos académicos, de cuyo expertise testimoniaremos con mucho agrado. Sentenciaba el insurgente José María Morelos y Pavón: soy siervo de la nación porque ésta asume la más grande y legítima e inviolable de las soberanías. Este seminario es en homenaje a los 200 años de haberse promulgado la Constitución de Apatzingán, la cual, sin duda alguna, y como se ha venido exponiendo en las mesas anteriores, fue la base del constitucionalismo mexicano, pues entre otras cuestiones decretó la independencia de México, reconoció la ciudadanía a todo aquel que hubiera nacido en el territorio, aseguró el disfrute de ciertos derechos sociales, el derecho al sufragio, el derecho a la propiedad privada y la libertad de expresión, e hizo efectiva la división de poderes, principios republicanos que aplican en nuestros días y que soportan la democracia constitucional y que se traducen en sentido amplio en libertades, seguridades y garantías. El tema de esta mesa se intitula La división de poderes en la Constitución de Apatzingán, cuyos ponentes son verdaderos expertos en la materia y que con mucho gusto siempre están dispuestos a transmitir su vasto conocimiento. Por ejemplo, el doctor José Herrera Peña afirmó que el reglamento de la Constitución de Apatzingán, además del exhorto a reunirse en un Congreso Nacional, era un documento que planteaba el ordenamiento de una administración pública más que un ordenamiento jurídico legal para dictar leyes. Era un conjunto de propuestas para el ordenamiento general. A su vez, la doctora Georgina López González, en su tesis Gobierno y Poderes en las Actas del Congreso Mexicano, que sustentó para obtener el grado de maestra en Historia, realizó un análisis pormenorizado sobre la construcción del gobierno y los poderes en México durante el periodo 1822-1824, a través del debate de los primeros congresos. Por su parte, el doctor David Cienfuegos Salgados, en coautoría en el libro
La Constitución de Apatzingán, Carta Libertaria de las Américas, deja claro que la revisión actualizada del documento matriz de nuestras normas constitucionales no es tema que pueda quedarse en el plano conmemorativo, sino que debe servir para explicar lo que sucede en el presente. Centrados ya en el contexto histórico, cabe recordar que José María Morelos e Ignacio López Rayón encabezaron el movimiento para formar una nación independiente con leyes, administración y representación propia. En este sentido, en 1813, Morelos puso en marcha la idea de formar un congreso en Chilpancingo, al que asistirían los representantes de las provincias en calidad de diputados, para planear el nacimiento de un gobierno independiente. El 14 de septiembre de 1813 se instaló el Supremo Congreso Mexicano, es decir, el primer parlamento independiente, donde Morelos, en su discurso inaugural, pronunció a la Asamblea los sentimientos de la nación, donde, entre otras cuestiones, declaró la independencia total de la América Mexicana, estableció un gobierno popular representativo con división de poderes, prohibiendo la esclavitud. No obstante, a principios de 1814, las fuerzas realistas aumentaron su presión militar sobre los territorios dominados por los insurgentes, lo que obligó al Congreso a emigrar de Chilpancingo para instalarse en diversos lugares hasta llegar a Apatzingán. Ahí iniciaron los trabajos para la redacción de lo que se convertiría en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Dicha Constitución se estructuró en 242 artículos y se dividió en dos partes: principios elementales y forma de gobierno. En este último apartado nace la división de poderes al crear a las supremas autoridades, es decir, al Supremo Congreso, el Supremo Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia, adoptando el sistema de pesos y contrapesos, donde cada poder contrarresta y equilibra a los otros, propuesto por la corriente ideológica de la Ilustración francesa. Así, con paso firme, la nación adoptó la decisión de otorgarle a los mexicanos la potestad de oponerse de una vez por todas al despotismo, dándole libertad de decisión. Pues a palabras de Sartori, la preservación de la libertad individual va íntimamente relacionada con la división de poderes. Por tal razón, considero que en este capítulo fue donde cobró vida el modelo republicano, demócrata y social que gestaron los grandes ideólogos mexicanos, que es la base del sistema democrático mexicano, cimentado en libertades efectivas para los ciudadanos, y que ahora se ve reflejado principalmente en el artículo 1 constitucional, en el que se garantiza el disfrute de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, constriñendo a toda autoridad a promover, respetar y proteger dichas prerrogativas. Le dejo la palabra a los ponentes que distinguen esta mesa para que nos expongan su participación, misma que no podrá pasar de los 20 minutos. Le recuerdo al auditorio que puede realizar preguntas por medio de papeletas que se han repartido para tal efecto. Así que le solicitaría, en términos del orden establecido, al doctor José Herrera Peña, que inicie cuando usted lo decida. Agradezco la distinción de que he sido objeto al invitarme a formar parte de esta mesa para hablar sobre el tema la división de poderes en la Constitución de Apatzingán. Desde luego que mi reconocimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la invitación que me hizo, y mi agradecimiento igualmente, mi reconocimiento al doctor Becerra por las amables, muy gentiles palabras que utilizó para presentarme. La teoría constitucional francesa estableció una especie de dogma al señalar que una constitución que no hace referencia a los derechos del hombre y a la división de poderes no es constitución. Así es que esos dos son los elementos formales de la nueva época, la época moderna de la constitución de los estados. Ahora bien, la primera expresión constitucional del mundo indohispánico
fue la llamada Constitución o Estatuto de Bayona, que fue promulgada en 1808. La cito porque precisamente en este documento se establece la división de poderes por primera vez en nuestros fastos constitucionales. Independientemente de que haya sido impuesta o no, independientemente de que haya sido consensuada o no, es el primer documento constitucional que hace referencia a la división de poderes, pero además también recoge o reproduce un término hispánico tradicional. Al referirse a la corona de las Españas y de las Indias. Lo existente entonces no era, como solemos creer para generalizar las cosas, no era la corona de España y sus colonias, no, era la corona de las Españas y de las Indias. Llamábanse Indias todos los reinos y capitanías generales de América y de Asia. Había varias Españas, tanto en Europa como en América. Quizá en América la más importante de las Españas era la nuestra, la Nueva España, que formaba parte de las Indias y que estaba regida, como todos los reinos americanos, por las leyes de Indias, que le daban el estatuto jurídico a estas entidades políticas de nuestro mundo americano, y que eran reinos. Así se llama inclusive, así se titula la recopilación de las leyes de los reinos de Indias. ¿Y cuál era su naturaleza jurídica? Si eran reinos, ¿quién era el titular del Estado? En Perú, en Venezuela, en Argentina, en Guatemala, en Cuba, en Puerto Rico o en México. ¿Acaso los virreyes? No. Ellos eran empleados provisionales, transitorios del rey, empleados de confianza. ¿Quién nombraba además a los intendentes, capitanes generales, magistrados de las audiencias, obispos, arzobispos, etcétera? Pero el titular del Estado era el rey. Luego entonces, todo este inmenso mundo indohispánico, es decir, asiático, americano y europeo, estaba vinculado íntimamente a través de la misma corona, la corona de las Españas y de las Indias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.